Bueno, muy buenos días. Este sábado pasado, sábado 5 de octubre, conmemoramos 36 años transcurridos desde el plebiscito de 1988, donde nuestro país, las grandes mayorías de nuestro país, le dijeron no a la dictadura, le dijeron no a las torturas, a las persecuciones políticas, a los asesinatos, le dijeron no a las desapariciones, le dijeron no a la pérdida de libertades fundamentales de nuestros compatriotas, le dijeron no a la censura, le dijeron no al abuso y al robo, le dijeron no a una dictadura que torturó, asesinó a niños, niñas, mujeres, hombres de nuestra patria. Le dijeron no a una dictadura que le robó a nuestro país. Y por eso es una fecha importante no solamente para recordar lo que sucedió, sino que también para reflexionar sobre cómo día a día construimos una mejor democracia, un mejor presente, donde día a día trabajamos por el respeto a los derechos humanos, donde día a día trabajamos por procesar las diferencias políticas con más democracia y no con menos. Es un día también para que los jóvenes de hoy hablen con los jóvenes de ayer y sepan cuánto fue importante para ellos decir no a la dictadura. Esta semana, además, vamos a tener un despliegue importante de nuestros ministros y ministras en regiones para justamente contarle a nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas, de qué se trata la ley de presupuesto. Bajar desde la discusión técnica hacia la discusión social y política con nuestras comunidades, porque la ley de presupuesto no es un mero trámite técnico, es donde definimos cuánto vamos a gastar desde el Estado para financiar las necesidades, urgencias y preocupaciones que tienen nuestros compatriotas a lo largo de todo Chile, desde Arica a Magallanes. Y por eso es muy importante, evidentemente, que nuestras autoridades de primera fuente, ministros y ministras de Estado, junto a los subsecretarios, subsecretarias, seremis de gobierno, vayan a hablar directamente con las personas en regiones sobre cómo se está enfrentando el gasto para el 2025, en seguridad, en salud, en cultura, en deporte, en cuidados, etcétera, etcétera. Chile merece, evidentemente, conocer de primera fuente y no solo a través de la discusión parlamentaria de qué se trata el presupuesto de la Nación que propone el presidente Gabriel Boric para el 2025. Quiero recordar además que el día de hoy se inició el segundo proceso de postulación al subsidio eléctrico para cubrir los costos de la luz eléctrica. Ya tuvimos en el primer proceso un total de 1,6 millones de hogares beneficiados por el subsidio eléctrico y, por lo tanto, este mensaje va principalmente a aquellos que no lograron quedar en la primera lista de adjudicación. Porque, evidentemente, si es que hoy día cumplen con los requisitos, no solamente pueden postular a partir del día de hoy, sino que eventualmente recibir el subsidio para el primer semestre del 2025, ¿no? Porque la nómina final se va a conocer a principio de enero. Pero también recordarles que nosotros estamos proponiendo como gobierno en el Parlamento, y hay un proyecto de ley para eso, ampliar este subsidio, es decir, que pueda llegar a miles de hogares más. Estamos hablando de que nuestro proyecto con financiamiento busca ampliar de 1,6 millones de hogares a 4,7 millones de hogares posibles de recibir el subsidio eléctrico. Entonces, también esto no es solo un llamado a la ciudadanía a postular a través de la página subsidioeléctrico.cl a partir de hoy día, sino que también al Parlamento a poder sacar cuanto antes el proyecto presentado para ampliar la cobertura a 4,7 millones de hogares que conforman el registro social de hogares de nuestro país. En penúltimo lugar, señalar que así como hemos presentado un presupuesto ante la Nación para seguir
ampliando la dotación de carabineros, de la PDI, de sus equipamientos, vehículos, del reforzamiento de la frontera, de la ampliación de las cárceles. En paralelo, nuestro gobierno sigue trabajando en terreno para mejorar las condiciones de persecución del delito. Y durante la mañana, como ustedes habrán podido ver, ya entregamos en la comuna de Lo Espejo 10 vehículos blindados para la región metropolitana, porque tenemos el desafío de que próximamente entreguemos un total de 37 vehículos blindados en la región metropolitana, que es muy importante para las labores de operativos policiales en seguridad. Hoy día hay carabineros que no pueden salir en la noche por el riesgo que significa enfrentarse al tipo de criminalidad que estamos teniendo, dado que no tenían los equipamientos necesarios. Con vehículos blindados, con mejor equipamiento, esto se va a hacer posible en cada vez más territorios y barrios críticos. Por lo tanto, es un avance importante, entendiendo que además ya a la fecha hemos entregado 2.492 nuevos vehículos para las funciones policiales, entre ellos también blindados. Recordemos solo lo que hemos entregado en la macrozona sur para también el combate a la violencia rural. Por lo tanto, seguimos trabajando día a día, no solo con los proyectos de ley, sino que en terreno para reforzar las capacidades del Estado en la seguridad de nuestros compatriotas. Y por último, señalarles, yo sé que probablemente sea parte de las preguntas y van a poder también contrapreguntarme sobre eso. Nosotros comprometimos, y el presidente de la República comprometió la presentación del proyecto de ley para terminar con el crédito con aval del Estado y distintos tipos crediticios en materia de educación superior, como el Fondo Solidario también, de crédito universitario. Eso se había comprometido para fines de octubre y tuvimos que correrlo algunos días. Lo dijimos a fines de septiembre, y tuvimos que correrlo algunos días para que quedara a principios de octubre, y efectivamente el día de hoy el presidente de la República va a anunciar ante el país los contenidos del proyecto de ley de fin al crédito con aval del Estado. Por lo tanto, van a poder conocer de primera fuente del propio presidente de la República, Gabriel Boric, de qué se va a tratar este fin al CAE y junto con ello la propuesta de nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Sin perjuicio de que mañana va a existir, como corresponde, la ceremonia de presentación del proyecto de ley en su texto formalmente durante la mañana. Pero estamos cumpliendo. Nuestro desafío y nuestro trabajo todos los días es seguir cumpliendo con Chile. Y por eso la ley de presupuesto ingresa al Congreso, por eso el ingreso del proyecto de término al CAE, por eso también la urgencia presentada al proyecto sobre eutanasia, por eso el llamado permanente a avanzar en la agenda legislativa de seguridad para justamente seguir cumpliendo con nuestro país. En eso está nuestro gobierno y esperamos obviamente que todos los poderes del Estado también estén en ese ánimo de cumplirle a Chile, pensando en sus necesidades, pensando en nuestros compatriotas independientemente de las diferencias que puedan existir. Preguntas. Ministra, muy buenos días. En un caso que también ha concitado el interés de la ciudadanía, ¿qué reflexión hace la moneda de los chats entre el ex fiscal Guerra y el abogado Hermosilla mientras se desarrollaba el caso Penta, que pudo interferir en las investigaciones? Y también preguntarle si el gobierno está pensando en acciones junto al Consejo de Defensa del Estado al quedar en evidencia un posible actuar irregular del ex fiscal. Mire, aquí yo lo dividiría en tres aspectos el caso Hermosilla. Todos conocemos que este es el caso de corrupción más grande de la historia reciente de nuestro país. Estamos hablando de una red muy profunda de corrupción de cuello y corbata que ha querido corromper a través de conflictos de interés, ¿cierto?, o de tráfico de influencias probablemente a distintas instituciones del Estado. Pero si uno lo aborda, hay una dimensión política, hay una dimensión judicial y hay otra dimensión legislativa. Respecto a la política, los implicados que están en este caso, hay distintos nombres, los que vuelven a surgir permanentemente y durante el fin de semana, el exfiscal Guerra, el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior Andrés Chadwick. Son ellos los que tienen que responder y dar las explicaciones a la ciudadanía correspondiente, ¿no? Además de las explicaciones ante la justicia
cuando estos, entendemos, están formalizados, son citados a distintos tipos de audiencias. Lo segundo es el avance de la misma justicia. Sabemos que hay una investigación que se está desarrollando muy exhaustiva, que toca distintas aristas y por lo tanto es la justicia la que va a tener que determinar si estos posibles delitos que hemos conocido a través de estos chats se terminan de comprobar y las penas asociadas a los delitos cometidos, ¿no? Aquí se dilusan distintos o se dan a entender que hay posibles delitos a propósito de la entrega de información de causas reservadas entre un fiscal que no llevaba una causa a un abogado que no era parte de la causa, por ejemplo, en el caso que involucró al exalcalde Torrealba, entre otras cosas, ¿no? Estos son casos muy graves y la justicia es la que tiene que terminar de zanjar toda esta red y las implicancias penales de aquello. Y en tercer lugar, como lo decía, hay una arista legislativa. El Gobierno ha tomado cartas en el asunto y, como lo ha dicho el ministro Cordero, estamos prontos a poder ingresar ante el Congreso Nacional la reforma al sistema de nombramientos comprometida por el Gobierno para que justamente abordemos el fondo o parte del fondo del asunto y además todo lo que tenemos contemplado, en segundo lugar, en la agenda de probidad, ¿no? Que está ahí radicada, por ejemplo, el proyecto de ley del lobby, que aumenta las sanciones y las penas asociadas a las sanciones en primer lugar, pero también lo que respecta al delito de conflictos de interés o tráfico de influencia, ¿no? O los delitos posibles asociados a aquello. Entonces, quiero decirles que hay cartas en el asunto. Efectivamente, cada vez que el Gobierno tiene la facultad y la posibilidad de recurrir al Consejo de Defensa del Estado para que el Consejo de Defensa del Estado, que es el ente que se puede querellar, no el Ejecutivo, lo haga, ¿no? Y esperamos, evidentemente, que en el Parlamento todos los partidos y bancadas puedan contribuir al avance de esta agenda legislativa para poder fortalecer nuestras instituciones y la capacidad de hacer una cortina total, ¿cierto? Y un parelé a los intentos de corrupción que pueden haber en los procesos de sistema de nombramiento o en el tráfico de influencias entre personeros de distintos poderes del Estado. Ministra, respecto a los últimos homicidios registrados en la región metropolitana, queríamos saber si usted considera que esto podría incidir en las dudas que tienen algunas bancadas de Chile Vamos, Renovación Nacional y la UDI, y que esto pueda finalmente hacerlos cambiar de opinión y que apoyen esta acusación constitucional que se está levantando en contra de la ministra del Interior. A ver, el Gobierno tiene una convicción de que estamos frente a una acusación constitucional que no tiene ningún fundamento y que nada contribuye. Si la ciudadanía se pregunta en qué contribuye esta acusación constitucional en la persecución y combate a la delincuencia y el crimen organizado, la respuesta es en nada, absolutamente en nada, ¿no? O sea, no es solo una acusación que carece de fundamentos y de méritos, sino que es una acusación que políticamente no contribuye a lo que es la principal preocupación de la gente, es que trabajemos por mejorar las condiciones de seguridad entre todos y todas. Nuestro foco está en que el Parlamento pueda avanzar en la agenda legislativa de seguridad, que si hay interrupciones de sesiones donde se pueden ver 3 o más proyectos, incluso en sala, de la agenda legislativa producto de las acusaciones constitucionales, entonces se resuelva y se coordine cómo poder compensar esas pérdidas de votación por sesiones extraordinarias para justamente poder no paralizar, evidentemente, la labor legislativa en materia de seguridad del Congreso. Esa es la posición del Gobierno y, como les he dicho, bueno, además, el Ministerio del Interior tiene su trabajo con su defensa. La defensa está preparando, obviamente, los argumentos que usted en algún momento lo van a poder conocer dentro del plazo que se establecen estos procedimientos, pero nuestro ministerio, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, su centralidad va a estar puesta en lo que es ser ejecutivo, ¿no? Es estar en terreno, estar trabajando en la tarea de seguir reforzando la seguridad en nuestros barrios. ¿Cuándo se va a presentar la defensa de la ministra en las sesiones de hoy o mañana?
No le puedo dar la fecha exacta, pero va a ser dentro del plazo que está fijado y reglado, que son, entiendo, 10 días hábiles, desde que se notifica, que fue, si mal no recuerdo, el miércoles de la semana pasada. Entonces va a estar dentro del plazo y eso es un trabajo que se hace principalmente con los equipos del abogado defensor. Ministra, buenas tardes. Quisiera que me señalara si el gobierno ya resolvió cuándo va a presentar el nombre del postulante al cargo de Contralor titular, que está pendiente aún, porque ya se destrabó lo que era la designación de los ministros pendientes de la Corte Suprema. ¿Existe un acuerdo político para que ese nombre sea propuesto a la brevedad? ¿Sería Dorothy Pérez? Quería que me contara si ya hay una fecha. Y lo segundo, en otro tema, ¿cuándo se va a presentar la reforma que va a cambiar la forma de designación de los ministros del Poder Judicial, que está comprometida también para este mes por parte del gobierno? Sí. Bueno, primero, Rodolfo, es que lo que se estableció en el Parlamento es un acuerdo de procedimiento, no de nombres, porque hay un interés, yo creo, compartido de todos y todas, incluso de nuestro gobierno, de poder resolver cuanto antes el nombramiento de quien encabece definitivamente la Contraloría General de la República, independientemente que la Contraloría sigue funcionando perfectamente con su subrogancia, pero entendemos la importancia y efectivamente después de resolver los nombramientos, que no es una tarea fácil, de los nuevos ministros y ministras de la Corte Suprema, la discusión procedimental es ahora poder resolver el nombramiento de la Contraloría General de la República. En eso se está trabajando, el ministro de Justicia lo ha señalado, cada vez que se le pregunta, se ha estado trabajando efectivamente en eso y poder ver cuál es el nombre más idóneo para justamente encabezar esta institución y debería ser dentro de los próximos días que podamos resolver. Depende siempre de que se logre llegar, evidentemente, a ese nombre. En segundo lugar, el ministro de Justicia también lo ha dicho públicamente, la propuesta de reforma al sistema de nombramiento del Poder Judicial estaba contemplada dentro de la primera quincena del mes de octubre, por lo tanto, si no, esta será la próxima semana que pueda hacer ingreso de aquello para cumplir efectivamente con los plazos estimados. Pero eso está ya en su recta final también, a propósito de todo el trabajo que se viene haciendo hace meses en esta materia y que entendemos que es una de las prioridades a propósito de la tarea que tiene el Parlamento y el Ejecutivo por mejorar nuestra institucionalidad para enfrentar los casos de corrupción. Una precisión respecto a lo que dijo usted al principio en la cadena nacional de esta noche el presidente. ¿Qué podemos esperar, sobre todo los estudiantes que tienen esta deuda que no han podido pagar y las familias también, que algunas consideran que podría haber un perdonazo, digamos, para todo lo que había sido su deuda? Bien, bueno, efectivamente el presidente va a anunciar los principales contenidos del proyecto de fin al CAE y nuevo sistema de financiamiento de la educación superior a través de una cadena nacional el día de hoy. Yo solo lo que puedo es insistir en lo que hemos dicho para tranquilidad de las familias y de las personas deudoras del crédito con aval del Estado y Fondo Solidario, es que va a haber una solución universal que contempla condonaciones, que contempla progresividad, que contempla justicia, entendiendo que hay algunos que no han podido pagar, otros que sí han pagado, pero que aún así están con una deuda acumulada muy grande, ¿no? Y por lo tanto es un proyecto pensado para las distintas realidades que existen actualmente, que son diversas. Y en última instancia, que propone un sistema de financiamiento de la educación superior nuevo, porque si terminamos con el CAE, tenemos que ser responsables y proponer algo que lo reemplace y que deje atrás este sistema que ha generado mucho sufrimiento, agobio y frustración también, diría incluso desesperación por parte de miles de familias de nuestro país. Hola, ministra, buenas tardes. El 15 de noviembre es el plazo para que las autoridades de gobierno presenten su renuncia a sus cargos si es que quieren competir el próximo año en las elecciones de 2025. Esto obviamente hace que el mes de octubre sea un mes clave para poder sondear nombres, más allá de que usted no me pueda decir nombres en particular. Se espera una salida masiva, casos puntuales de autoridades. ¿Qué características tienen que tener también esas autoridades pensando en el próximo año, el periodo ya final de gobierno? Y por último, ¿usted va a ser parte de ese recambio considerando su periodo de pre- y postnatal? Yo lo único que le puedo decir frente a esa pregunta, primero que
no soy la persona que sabe quiénes van a ser exactamente las posibles candidaturas. No me corresponde a mí aquello. Lo que sí, cada una de nuestras autoridades va a seguir hasta el último momento que el presidente lo determine en las tareas que le corresponde para seguir cumpliendo con Chile. Y obviamente, eventualmente, también si es que posiblemente sean candidatos, hay un plazo establecido, ¿no? Pero yo no puedo adelantar cómo se va a resolver exactamente aquello porque es una atribución meramente del presidente, exclusiva del presidente de la República. ¿Hay características específicas que se necesitan considerando que van a abordar el último periodo de gobierno? Bueno, que todos estén a disposición de seguir las tareas que el presidente ha mandatado como gobierno, ¿no? Cumplir con los compromisos de programa, cumplir con las urgencias y las prioridades y la hoja de ruta que se ha definido para lo que queda de gobierno, porque en el centro van a seguir estando las personas y por lo tanto en eso no les quepa duda que siempre el presidente va a pensar, cuando piensa en nombres, siempre es poniendo en el centro a Chile, sus necesidades y los compromisos que hemos establecido como país. Ministra, buenas tardes. ¿Cómo ven el clima en la Cámara para sesionar días adicionales y evitar que se ralentice la agenda de seguridad a propósito de las acusaciones constitucionales que están en el Congreso? ¿Les preocupa no solamente la seguridad, sino que también estos proyectos que se van a ingresar, como es el crédito con aval del Estado, este proyecto que busca modificar los nombramientos al interior del Poder Judicial? Esta idea contempla, por ejemplo, proponerle al Congreso suspender las semanas distritales y dentro de esta pregunta quería preguntarle si es que el gobierno cree que de todas formas debiera impulsarse una acusación, por ejemplo, contra la ministra Vivanco, si es que la Corte la remueve de todas formas. Uno, el cómo se dice, ayúdeme, recuperar, gracias, cómo recuperar sesiones de sala es algo que se va a resolver con coordinación con el Parlamento. En este caso, particularmente con la Cámara de Diputados y Diputadas, se van a definir distintas opciones probablemente, pero siempre es con coordinación, no hay otra manera. Lo hemos dicho, cuando hay voluntad se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, ¿no? Pero la voluntad se expresa en este tipo de coordinaciones y evidentemente esperaremos el resultado de esa coordinación. En segundo lugar, no nos corresponde a nosotros decir si es pertinente o no continuar con una facultad que es exclusiva del Congreso Nacional, que en este caso es la acusación constitucional contra la ministra Vivanco u otros ministros jueces de la Corte Suprema, ¿no? A pesar de lo que determine la propia Corte Suprema, porque son cosas distintas, ¿no? Y evidentemente el Ejecutivo no va a intervenir en decisiones que son autónomas, tanto la Corte Suprema como en este caso la del Congreso Nacional. Lo otro podrán ser las discusiones de mérito de cada una y eso el Parlamento lo va a dar cuando se vean probablemente en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. El tema de las semanas distritales podría ser una opción, ¿lo está como analizando el gobierno para proponérselo al Congreso? Es que, como le digo, hay veces que se barajan distintas posibilidades, tanto en la semana legislativa sumar sesiones de sala, otros días de la semana, las semanas tienen 7 días, en fin, como hay distintas opciones. También en otras oportunidades se ha planteado la suspensión en las semanas distritales, pero nosotros no vamos a imponer y decir nada por la prensa. Esto es parte de una coordinación que se debe tener con mucho respeto, evidentemente también con el Parlamento, pero siempre pensando en que el objetivo final es cómo cumplir con el avance de la agenda legislativa sin perjuicio de las facultades constitucionales que tiene el Parlamento en materia de acusaciones. Ministra, respecto al tema de la crisis de seguridad, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, dijo que estamos estudiando tener vigilantes armados en los CESFAM. ¿En qué se traduce este planteamiento? ¿Cómo podría implementarse finalmente? Bueno, efectivamente se está estudiando. Eso es un estudio que hace no solo el Ministerio de Salud, sino que también el Ministerio del Interior, que es el ministerio a cargo, obviamente, de los temas asociados a seguridad. Más que guardias estamos hablando de vigilantes, que es un perfil distinto a los guardias de seguridad, pero es algo que todavía se está trabajando,
que no me corresponde tampoco adelantar, pero sí estamos atendiendo esa solicitud, esa preocupación, porque entendemos que cuando hablamos del acceso a la salud, hoy en día no solamente hablamos de cómo ingresamos más recursos para mejorar, ¿cierto?, disminuir más bien los tiempos de las listas de espera o los requerimientos en atención primaria, que es lo que estamos abordando en la ley de presupuesto, sino que también el acceso sea tranquilo y que se pueda trabajar también dentro de los centros de salud de manera tranquila para el propósito de garantizar, evidentemente, el derecho a la salud de las personas. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.